para acomodarme bien. Ahí siento ya el espejo. Bueno, les saludo en el nombre del Señor. Para mí siempre es un honor, un gusto, un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y bien, hermanos, como recién teníamos la lectura, yo les quiero pedir por favor que se queden en el texto que nos compete la predicación del día de hoy, el cual es Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Bien, en primer lugar, recién como ustedes podían ver a la luz de la lectura del texto, es un texto bastante profundo, es un texto bastante contundente respecto de nuestro Señor Jesucristo, así que pido al Señor que sea supliendo las falencias del predicador, toda vez que es un texto bastante glorioso. Bien, hermanos, en primer lugar, creo que para que nosotros nos podamos situar, para que nosotros nos podamos compenetrar en este sermón, es bueno que nosotros primero tengamos en cuenta cuál es el contexto de lo que está pasando en la epístola a los colosenses. Primero que todo, quiero que podamos entender de que esta es una carta, una epístola que el apóstol Pablo dirige a un pueblo llamado Colosas, ¿ya? Colosas es una ciudad de la antigua Frigia que se encuentra actualmente donde está Turquía, ¿ya? En medio, en el Asia Menor. El asunto es que el apóstol Pablo dirige esta carta en atención a ciertas interrogativas que le había presentado un colaborador suyo, un amigo suyo, un hermano en la fe respecto de cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de los colosenses. ¿Qué tipo de cosas estaban pasando en la iglesia de los colosenses? Si bien es cierto que explícitamente el apóstol Pablo no nos dice de forma particular cuáles eran los problemas que estaban aconteciendo al interior de la iglesia, sí nosotros podemos desprender de que estaban ocurriendo ciertos asuntos de corte sincretista. En otras palabras, había una mezcla de filosofías, de religión, en donde había ciertos judíos, por ejemplo, que estaban buscando inculcar ciertos mandamientos o abstenerse de ciertos alimentos, o así también una mezcla en un ascetismo religioso, en ciertas personas que estaban influenciadas por esta cultura helenista y buscaban un estado de supremacía espiritual. Y así también veíamos la observancia de ciertas influencias de la filosofía griega. Esto en el sentido de que los griegos dividían o distinguían entre lo que es el cuerpo y el alma, entendiéndose que el cuerpo es algo sucio, es algo pecaminoso, y el alma o el espíritu es algo supremo, es algo digno, es algo más puro. Y todo esto en el contexto de poner en jaque la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo visto el contexto, nosotros a continuación pasaremos a ver el sermón que se va a distinguir en tres partes principales. ¿Cuáles son? En primer lugar, Cristo es la suprema revelación de Dios. En segundo lugar, Cristo es el creador y sustentador del universo. Y en tercer lugar, Cristo es el redentor y el Señor de su iglesia. Bien, hermanos, nuestro primer punto. Cristo es la revelación suprema de Dios. Si ustedes observan, el primer versículo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en primer lugar, si nosotros observamos el texto, el apóstol Pablo nos está dando luces respecto de algún atributo de Dios, algo particular que corresponde al Señor, que es un atributo ontológico de él, el cual es su invisibilidad. Dios es invisible, Dios es espíritu, o en otras palabras, Dios no puede ser visto por ojos de hombre, no puede ser visto por los ojos de un ser humano. Pero no es tan solo el hecho que Él no puede ser visto, sino que también nadie puede estar ante su presencia. Aunque Dios pueda ser visible, nadie puede estar y soportar el fulgor de la majestad, de la presencia del Dios Todopoderoso. Y esto lo dice la palabra del Señor cuando exhorta y dice en Éxodo capítulo 33, versículo 22, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y así también Timoteo dice en el capítulo 6, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está enseñando acá es que Dios es un Dios invisible.
Nadie puede estar ante su presencia, nadie puede verlo porque Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, cuando nosotros estamos ante la presencia de un Dios invisible, esto obedece a una particularidad. ¿Por qué es una particularidad? Porque si ustedes observan todas las religiones del mundo, ¿de qué se caracterizan? Se caracterizan por tener imágenes, por tener esculturas, por tener estatuas que buscan representar la imagen de un Dios, para este posteriormente ser adorado. Sin embargo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y observen que esto está íntimamente ligado con el segundo mandamiento. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? Nos dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ¿verdad? O estoy parafraseando, ni lo que está abajo en la tierra, no te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, este mandamiento, y observen bien, este mandamiento tiene por función que nosotros no nos postremos ni rindamos nuestra adoración a ningún otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, este mandamiento no tiene tan solo por finalidad o propósito el hecho de que nosotros no podamos adorar a otro Dios, sino que también el hecho de que nuestro Dios, nuestro Cristo, es tan grande, es tan glorioso, es tan esplendoroso, de que Él sencillamente no puede ser representado. No existe una escultura, no existe una imagen, no existe una representación, no existe un artista que pueda plasmar, que pueda representar todo lo que Él es, todo lo que Él representa. Esto sería imposible. Por tanto, cada vez que nosotros intentamos representar a través de una imagen, de una escultura, de una estatua, la representación de Dios, no haríamos otra cosa que simplemente rebajarlo, reducir lo que Él es, lo que Él representa. Por tanto, Dios no puede ser representado por nadie, no puede ser representado por nada, por una sola excepción, ¿verdad? Porque este Dios todopoderoso, este Dios que se caracteriza por ser invisible, se ha dado a conocer, se ha dado a conocer. ¿Y cómo es que se ha dado a conocer? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Se ha revelado de una forma visible. Este Dios que es invisible se ha revelado de una forma visible. Y por eso es que el primer versículo de nuestro pasaje dice, Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que nadie puede ver. Él es la representación del Dios invisible. Observe lo que dice Juan capítulo 1 cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. Atributo de Dios, invisibilidad. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Por tanto, nosotros entendemos que Cristo es la representación, Él es la imagen del Dios invisible. Y esto no tan solo lo encontramos expresado en este pasaje de la Biblia, sino que también nosotros podemos encontrar a Cristo como la representación, como la sustancia misma del Padre en distintos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en esta famosa escena de la última cena, me imagino que todos conocen esta escena, y está este famoso discípulo incrédulo, bastante pragmático, a aquellos que dicen ver para creer, Felipe, ¿no es cierto? Y les dice, Señor, tan solo muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dice, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La doctrina de la Trinidad, bastante evidenciada en esta figura, la segunda persona de la Trinidad, el Dios creador, ¿cierto? Representado, siendo la imagen misma de su sustancia,
el único digno de representar al Dios invisible a través de la imagen de su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Y no tan solo esto, sino que también dice, Él es el primogénito de toda creación. Y ojo con esto, muchas veces algunas personas, algunas religiones usan este pasaje, este texto en particular, para argumentar y decir, bueno, si dice la Escritura de que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, entonces lo que está diciendo es que Él es el primer ser creado. ¿No es verdad? Es el primer ser creado. Pero la verdad de las cosas es que este no es una buena interpretación. Por el contrario, creo que es una muy mala interpretación porque la palabra primogénitos, cuando dice Él es el primogénito de toda la creación, la palabra primogénitos es el protócocos. Y esta palabra no tan solo se refiere al primero en nacer, sino que también habla de preeminencia, habla de supremacía, habla de autoridad. Por lo tanto, es lo que está diciendo en otras palabras, Él es el preeminente en toda la creación. Si hay alguien que es supremo, si hay alguien que es excelso, si hay alguien que está por sobre todas las cosas que existen y que han sido creadas, es Cristo. Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, nuestro primer punto es Cristo, la revelación suprema de Dios. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es Cristo, el creador y sustentador del universo. Cristo, el creador y sustentador del universo. Observamos que dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas algunas cosas o todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Todo fue creado por Él. Es decir, Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo, el creador de todas las cosas. Y me gustaría que nos pudiéramos detener en un momento y reflexionar qué implica el hecho de que Cristo sea el creador de todas las cosas. Porque observen, dice todas las cosas. Porque si bien es cierto que muchas personas acostumbran a decir y a tener en cuenta o a considerar a Jesús como un gran maestro, como un profeta, ¿verdad? Y es verdad, efectivamente, Cristo es un maestro, un gran profeta. Estas son verdades, pero lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a los colosenses es que Cristo es Dios. Cristo es Dios porque Él es el creador de todas las cosas. O sea, imaginémonos todas las cosas. Yo por aportar algo o reflexionar, imaginémonos en los árboles, en los mares, en las profundidades de los mares, lo que contienen los mares, los cielos, la tierra, los insectos, el microcosmos, el macrocosmos. Por aportar un antecedente, cuando nosotros pensamos o reflexionamos en la obra creadora de nuestro Señor Jesucristo, Él creó todas las cosas. Por mencionar un dato relevante, un dato científico, una célula, una sola célula, contiene información suficiente como para llenar 150 enciclopedias de 1000 páginas cada una. En otras palabras, una sola célula contiene información suficiente y necesaria para cubrir 150.000 páginas de enciclopedia. Una sola célula. Y nuestro cuerpo está compuesto por 2 billones de células. ¿Quién creó la célula? ¿Quién creó el cuerpo? ¿Quién sostiene todas las cosas? Otro dato relevante. Científicamente ya está probado el hecho de que existen más estrellas que arenas en el mar. ¿Sabían eso? Existen más estrellas que arenas en el mar. Entonces imagínese usted cuando, a mí me gusta siempre dar este ejemplo, imagínese usted va a la playa, toma la arena entre sus manos y la deja caer. ¿Se imagina usted cuántos granitos de arena tiene sobre sus manos cuando la deja caer? Probablemente decenas de miles. Pero la ciencia ha descubierto que en el cielo existen más estrellas que todas las arenas en el mar. O sea, no es tan solo la costa que está a su alrededor, la playa, sino que imaginémonos todas las costas de Chile, del mar Pacífico, del mar Atlántico, todas las costas del mundo no se comparan a la cantidad de estrellas que existen en el universo. Y díganme ustedes, ¿quién creó? ¿Quién creó todas estas cosas? ¿Qué es lo que está intentando decir el apóstol Pablo cuando dice, Él creó todas las cosas? Porque por medio de Él, todas las cosas fueron hechas.
Y a mí me encanta cómo es que el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, siendo Él la sustancia, la imagen misma del Padre, cuando la Biblia habla de la creación, se refiere tanto a Jehová como al Padre en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, vemos, vemos en Nehemías cuando dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército y tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú los vivificas. Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero luego nos vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que Jehová, quien creó todas las cosas, lo hizo por medio de su Hijo, su unigénito Hijo, la imagen misma de su sustancia, su representante. Y por eso es que Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Todas, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 4 dice, Señor, hablando de Jesucristo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y nuestro pasaje que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. O sea, no es que tan solo Cristo sea la imagen del Dios vivo, no es que tan solo Él sea el creador, sino que también Él es la causa. Él es la causa de todo lo creado. Si hay una razón del por qué fuimos creados, es para Él, es para Cristo Jesús. Por tanto, por Él somos hechos y nosotros también somos la causa de el hecho de que podamos existir, ¿cierto? Y por eso es que Romanos capítulo 11 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y no es que tan solo nuestro Señor sea la imagen del Dios vivo, la imagen del Dios invisible, no es que tan solo sea el creador, sino que también Él es el sustentador. Y eso es que el versículo, y por eso es que el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Él es antes de todas las cosas es porque nada de lo que existe es antecede a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la causa, Él es el creador de todas las cosas, de todas las cosas, y en Él subsisten. Y esto también es algo digno de nuestra reflexión, porque cuando nosotros hablamos de que Cristo es el creador de todas las cosas, pero también las cosas subsisten por causa de Él, ¿qué permite que nosotros podamos estar acá presentes? ¿Qué permite que nosotros tengamos aliento de vida en este minuto? Que nuestros corazones estén latiendo 70 a 100 veces por minuto, o 4.000 veces por hora, o más de 100.000 veces por día. ¿Qué permite y sostiene la tierra en este minuto? ¿Qué permite el sol? ¿Qué permite el día? ¿Qué permite la noche? ¿Quién hace de que este planeta esté girando a 1.600 kilómetros por hora sobre su propio eje? Porque cuando nosotros hablamos del universo, cuando nosotros hablamos del cosmos, nos damos cuenta de que es algo tan frágil, tan bien afinado. Y si nosotros manipulamos tan solo una de estas leyes del universo, estas leyes de la física, todas las cosas se transformarían en caos. Necesitamos esta distancia que tenemos sobre el Sol, necesitamos esta inclinación de los 23,5 grados que tiene el planeta Tierra para que podamos tener las estaciones del año. ¿Quién sostiene todo esto? ¿Quién sostiene todas estas cosas? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir a su audiencia, entendiendo de que Él es el creador, Él es el sustentador. Y esta es una verdad que
nosotros tiene que causarnos impacto, tiene que causarnos necesariamente asombro, porque esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de dirigir a su iglesia. Esto es lo que él está haciendo. Cuando les dice a los hermanos, los colosenses, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el redentor, Él es el preeminente en todas las cosas. Lo que el apóstol Pablo quiere, y lo que yo también quiero, que nosotros podamos entender y comprender y visualizar la hermosura de Cristo. El hecho de que Él nos sostiene, de que Él nos guarda, que nosotros podamos contemplar su gracia, su poder creativo, todas las bendiciones que nosotros somos testigos a lo largo de nuestra vida, de quién es Él y todo lo que Él representa. Porque cuando nosotros dejamos de contemplar la hermosura de Cristo, ocurre que nos empezamos a enfriar y ocurre que empiezan a surgir protagonismos dentro de la iglesia, contiendas, problemas, dificultades, escándalos, que probablemente sean una consecuencia de que ya no estamos contemplando la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. No estamos contemplando su belleza, porque nuestro Señor es hermoso. Y eso es lo que está tratando de transmitir el apóstol Pablo a la hora de expresar estas verdades tan gloriosas respecto de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta y que a la luz de estas verdades nosotros nos pongamos estas gafas del Evangelio, estas gafas de Jesucristo, de manera que cuando tengamos tal vez un conflicto con nuestro hermano, nos acordemos de su misericordia, nos acordemos de su perdón, nos acordemos que Él fue ofendido y que a pesar de todo Él perdonó, de que en Él hay humildad y que en Él también hay redención. Y con eso vamos a pasar a nuestro tercer punto. Cristo es el Redentor y Señor de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en esta declaración es que Cristo es el Señor de la iglesia. Él no tan solo tiene preeminencia en todo lo que fue creado, Él no es tan solo la imagen del Dios invisible, Él no es tan solo el sustentador, sino que también Él es Señor de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, si Él es cabeza de la iglesia, Él es quien gobierna. Él es quien dirige su iglesia. Si nosotros pudiéramos comparar la iglesia a un sistema de gobierno, no estamos hablando de una democracia, no estamos hablando de una oligarquía. La iglesia no la gobierna un consistorio, no la gobiernan los pastores. La iglesia la gobierna Cristo, porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el cabeza de la iglesia, y a Él debemos sujetarnos. Y todo lo que está determinado en su palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. Quiere transmitir de que Él es el Señor de todas las cosas. Es el Señor del mundo, es el Señor del cosmos, es el Señor de tu vida, es el Señor de mi vida. Entonces resulta interesante el hecho del por qué. Si nosotros entendemos esta verdad, constantemente estamos siendo redarguidos, estamos siendo exhortados del hecho de que Cristo es el Señor de todas las cosas y si Él realmente sustenta nuestra vida. ¿Por qué somos tan autosuficientes? ¿Por qué somos tan orgullosos? Si realmente Él es el sustentador de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser responsables, ser comprometidos? ¿Por qué somos tan orgullosos de pronto? Si Cristo es el Señor. Porque yo creo que esas son las aplicaciones, estas son las reflexiones que nosotros tenemos que obtener de este pasaje. Si Él es la razón, si Cristo es la razón, si Cristo es la causa de nuestra existencia, si Él verdaderamente Él es el objeto, la razón, el todo, del todo para nuestras vidas, ¿por qué nuestra vida gira en torno a cosas que no tienen que ver con Cristo? ¿Por qué nos afanamos tanto por el día a día? ¿Por qué tantas preocupaciones? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué mejor no nos dedicamos y nos concentramos a contemplar la hermosura de Cristo y entender de que Él creó todas las cosas? Él es el Señor de la iglesia. Él es el sustentador.
Gracias a Él podemos estar acá. Gracias a Él tenemos vida. Porque no sabemos si vamos a tener vida mañana. Por lo tanto, en lo que nos queda, démosle gloria al Señor. Agradezcamos al Señor, porque si Él es el cabeza de nuestra iglesia, muchas veces nuestra obediencia es tibia. Muchas veces nuestra fe es débil. Muchas veces nuestros corazones son frágiles. Y no logramos dimensionar, ni contentarnos, ni contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, consideremos que a la luz de estos textos que nos exhortan sobre la persona y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, es mejor que nosotros recapitulemos las cosas, reconsideremos las cosas, analicemos cuál es nuestra cosmovisión en este momento, analicemos nuestra tibieza espiritual y comencemos a contemplar a Cristo como realmente a Él le corresponde. ¿Y cómo corresponde que nosotros visualicemos a Cristo? Si Él es parte de nuestras vidas. Y de hecho, puedo corregir, Cristo no es una parte de nuestras vidas, sino que Cristo es la vida misma. Cristo es todo, no es una parte de nuestras vidas, Cristo es todo. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar. No es tan solo una bendición más, Él es la fuente de toda bendición. Y no es tan solo la fuente de nuestra bendición, sino que no es tan solo el Dios que está en los tiempos de necesidad, sino que Él es el propósito mismo de nuestra existencia. Si nosotros existimos es por Cristo. Si nosotros vivimos es por Cristo. Y cuando estamos tibios en la fe, cuando somos orgullosos, cuando tenemos problemas dentro de la iglesia, esto simplemente es consecuencia de que estamos dejando de lado el contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es todo, es todo. Y ya para ir finalizando, mis hermanos, vamos a ver la parte final y esto para aquellas personas que tal vez no conozcan a Cristo, todavía no han confesado a Cristo como su Señor. Nuestra última parte del tercer punto, el cual es el hecho de que en Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos redención. ¿Por cuánto? Dice la Escritura, por cuánto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. ¿Y por qué es importante que reflexionemos en este último punto? Particularmente para aquellas personas que no conocen a Jesucristo o no le han confesado como Señor y Salvador. Porque, ¿de qué sirve de que Jesucristo sea el Señor? ¿De qué sirve que Jesucristo sea la imagen misma del Dios invisible? ¿De qué sirve que Él sea el sustentador, el Señor de la iglesia? Si no tengo en Él redención, si no tengo salvación en Él. Entonces, qué importante es este mensaje, hermanos, cuando nosotros entendemos que a través de su sacrificio, a través de la muerte que Él tuvo en la cruz, Él redimió nuestras culpas, Él redimió nuestro pecado. Esta es la verdad que está declarando el apóstol Pablo para que Él también sea preeminente en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque había un problema acá. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra reconciliación, si nosotros reflexionamos someramente en la palabra reconciliación, nos damos cuenta que para que una persona tenga que reconciliarse, esto es causa de que anteriormente hubo un conflicto, ¿cierto? Hay un problema y por eso es que es necesaria la reconciliación. Por lo tanto, a todos aquellos que creen en la expiación, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, son reconciliados. Tal como dice Romanos en su capítulo 5, justificados pues por la fe, paz, tenemos paz, paz para con Dios. Porque anteriormente a esa paz teníamos un problema de enemistad. ¿Y por qué teníamos enemistad? Porque ofendimos a nuestro Creador. ¿Y por qué ofendimos a nuestro Creador? Porque pecamos delante de Él. Y esta deuda es una deuda eterna, es una deuda infinita. ¿Por qué es una deuda eterna o infinita? Porque si usted le lanza una piedra a su vecino, no es lo mismo que usted le lance una piedra al presidente de la República. ¿Por qué? Porque prestamos atención a la dignidad de la persona del ofendido. Por lo tanto, cuando nosotros ofendemos a Dios, tenemos una deuda eterna.
una deuda eterna. Y ningún ser, ninguna persona tiene la capacidad o la suficiencia de poder satisfacer esta deuda eterna, porque nosotros como hombres somos personas limitadas. Un ángel tampoco podía venir y cumplir este sacrificio. Ninguna persona, ningún ángel, ningún ser celestial podía satisfacer la justicia del Dios Padre que satisfizo Jesucristo en la cruz. Tenía que ser necesariamente hombre y tenía que ser necesariamente Dios, plenamente Dios, la imagen del Dios invisible, para que a través de su sacrificio en Él tengamos redención por la muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. A Él sea la gloria, mis hermanos, por siempre. Le invito a que oremos. Señor, te damos tantas gracias porque a través de este glorioso texto tú nos invitas a contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos porque nada depende de nosotros. Muchas veces cuando creemos que somos autosuficientes, somos orgullosos, pensamos que tenemos el control de nuestras vidas y nos afanamos por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestros proyectos, por nuestra familia, por nuestros hijos. Y muchas veces dejamos de lado el contemplarte a ti, Señor. ¿Qué sentido tiene la vida sin Cristo Jesús? Cuando Él es todo, cuando Él es todo, cuando Él es preeminente en todas las cosas, porque somos de Él y porque somos para Él. Señor, ayúdanos y permite que nosotros, tu congregación, tus hijos, siempre tengan por vista, siempre tengan por objetivo, siempre tengan por meta el contemplar a nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos andar y caminar en conformidad a tu palabra y para que lo podamos hacer con la mejor disposición de nuestro corazón. Rogamos que tú seas poniendo por obra lo que tu palabra dice, Señor, y para que podamos glorificarte y perseverar a través de tu santificación, a través de la obra que tú hiciste a través de tu Hijo y lo que tú nos sostienes y nos perseveras a través de tu bendito Espíritu Santo. Porque todas las cosas las pedimos en sus méritos y para su gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los quiero invitar para que